En la señal de éxito, saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 7:13 de la mañana. Comenzaron las lluvias, es un hecho. Nos ocupa ahora la onda tropical número 11. Han salido ya del país la 8, la 9, ya están hacia Centroamérica. La 10 recién acaba de salir del territorio. Pero ojo, estamos hablando de la número 11 cuando el INAME pronosticó de 55 a 60 ondas tropicales para este año. De ellas, unas 40 a 45 impactarían directamente territorio venezolano. Ya hemos visto los efectos en los Andes, en algunos estados llaneros también. Bueno, y queremos hablar de ríos, queremos hablar de suelos, y para ello hemos invitado a Gustavo Páez. Él es geógrafo, es profesor titular de la Universidad de los Andes, es investigador del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos. Gustavo, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, saludos desde acá desde Mérida. Muchísimas gracias. Bueno, por acá una mañana bastante fría y nublada. Nublada. Pero no está lloviendo, al menos allí desde donde nos habla, ¿o sí? No, acá No. en la ciudad de Mérida y los No. alrededores hasta los momentos no está lloviendo. Gustavo, ¿conoce usted la cantidad de agua que ha caído en los Andes o particularmente en Mérida o yendo más allá, más bien en el país en estos días o desde que comenzó el año, pero particularmente en esta semana? ¿Hay registro de ello? Bueno, mira, eso es una pregunta bastante interesante. Sin embargo, hay que señalar que para eso se requiere revisar los registros Mm. a nivel de las diferentes estaciones meteorológicas que existen en el país, sobre todo de las estaciones que están en los aeropuertos, que tengo entendido son las que principalmente están funcionando, ¿no? A lo largo y ancho del país, entre otras que se han ido instalando recientemente en diferentes partes, en diferentes entidades. Pero para ello, pues se tendría que tener los registros, las estadísticas, como se contaba hace muchos años atrás, que uno podía, digamos, descargar, obtener esas estadísticas y Ujú. esos registros. ¿Ese acceso lo Actualmente, tiene quién? ¿El INAME? sí, debería tenerlos el Mm, INAMED en conjunto con el Ministerio, digamos, de Ecosocialismo. mm. A ver, lluvia, ha llovido mucho en los Andes e insisto lo que decía en la introducción, hemos visto los efectos que ha tenido en los Andes, pero también hacia los llanos. Eh, Desde la lluvia en los Andes y en su recorrido hasta llevar a Barinas, háblenos de la saturación de los suelos. ¿Qué pasa cuando llueve un día, por varias horas, pero vuelve a llover al día siguiente y vuelve a llover al tercer día y pasan semanas de lluvia de mayor o menor intensidad? ¿Qué es lo que va pasando con los suelos para que todos lo entendamos? Sí, bueno, tomando como ejemplo lo recientemente ocurrido acá en los Andes, Mm. días previos al evento del 24, ya estaba lloviendo, ¿no? Durante varios días, claro, obviamente no cayó la cantidad de precipitación del 24, Ujú. pero se venía como abonando el terreno días previos, eso es lo que se conoce como lluvias antecedentes, Ok. y indudablemente que esa precipitación va saturando el suelo es como una esponja que tiene porosidad, que va absorbiendo humedad y llega a un umbral, cierto punto, donde rebasa su capacidad de carga. Y si luego en un día central llueve mucho más de lo que venía lloviendo en días anteriores, como ocurrió acá el 24, que según algunas preliminares estimaciones que hemos hecho, aproximadamente pudo haber llovido entre 8 o 9 horas continuas. Y bueno, si ya previamente teníamos unas lluvias antecedentes, un suelo Claro. bastante saturado, pero adicionalmente tenemos otras variables que intervienen, como por ejemplo una topografía accidentada, Ujú. recordemos que estamos en una zona montañosa, Sí. y además, según la revisión de algunos modelos meteorológicos y al revisar o al superponer esos mapas con los mapas de relieve, observamos que es muy probable que la tormenta cubrió una extensión importante de las tres principales cuencas que nacen acá en el estado Mérida, como es la del río Chama, el río Motatán y el río Santo Domingo.
Todos esos elementos combinados y posteriormente al revisarlo a nivel de superficie, la población y su distribución espacial y las actividades económicas, pues tenemos allí un rompecabezas para tratar de entender la tragedia ocurrida el 24 Mm. de este mes de junio. Es Gustavo Páez, nuestro invitado, él es geógrafo. Por sus características, los efectos de las lluvias no son los mismos en la montaña que en la llanura. En la montaña probablemente estemos hablando más de deslaves, de deslizamientos, pero en la llanura estaremos hablando más de inundaciones. No sé si es correcta esa manera de verlo. Sí, bueno, A ahí hay ver. varios elementos. Eh, Cuando hablamos desde el punto de vista hidrológico, Ujú. a nivel de las montañas, hay que hablar es de crecidas y desbordamiento de Ok. los cursos de agua. Y cuando estamos en la llanura, principalmente estamos hablando es de inundaciones. Ujú. Es un tema de relieve, de topografía y de pendiente, sencillamente. Y por supuesto, el comportamiento de los cursos de agua a nivel montañoso, por lo general va a ser torrencial, Claro, precisamente por la pendiente de las claro. vertientes, la inclinación del terreno a nivel de vertientes, pero también a nivel de los cursos de agua, que presentan unas pendientes importantes, lo que permite decir que los cursos son torrenciales, que Ujú. adquieren velocidades importantes y evidentemente al adquirir velocidades importantes tienen mayor capacidad de erosionar, de transportar rocas, árboles y por supuesto van a tener un mayor potencial de impactar a las viviendas, a la población y a diferentes infraestructuras. De hecho, esas imágenes de la zona de apartaderos en Mérida, en lo alto de Mérida, prácticamente sepultada bajo las rocas, es, la verdad, es impresionante. Ahora, le pregunto, cualquier persona puede más o menos, de forma empírica, claro está, sin mayores conclusiones, sin conclusiones científicas, pero puede evaluar las condiciones del suelo donde se ubica su vivienda. Es decir, ¿qué indicadores puedo yo percibir de mi entorno que me lleven a la preocupación, a tomar acciones, a llamar a autoridades, etcétera, etcétera? ¿Cuáles esos indicadores? Bueno, fíjate, pudiesen ser muchos, ¿no? Y dependiendo del tipo de amenaza que uno esté analizando. Por ejemplo, en una vivienda que Mm. esté cercana o que esté emplazada en una vertiente o en un talud, al observar, por ejemplo, grietas en las paredes, grietas en el piso de la vivienda o en el suelo o Ujú. en el terreno, eso pudiese ser indicativo de que el terreno está cediendo y que progresivamente eso pudiese desencadenar un tipo de fenómeno natural que se conoce como movimientos de masa. Estamos hablando allí fundamentalmente de deslizamientos y de derrumbes. Entonces, eso ya pudiese ser un indicio, una alerta, una alarma. Si hablamos, por ejemplo, de cursos de agua, bueno, las personas que viven cerca de quebradas o de ríos, y sobre todo si están cercanos al talud de una de las riberas del río, pues hay que estar pendiente de los lugares donde el río erosiona de forma lateral. Acá, con esta tragedia, así como en muchas otras, tenemos múltiples ejemplos de cómo los ríos, cuando cambian sus cursos o cuando incrementa el caudal, pueden erosionar, perdón, hacia los lados. Es lo que se conoce también Ujú. como socavación lateral, Ujú. socavación basal. Y bueno, al socavar y tener viviendas en esos taludes, pues lamentablemente las viviendas pueden colapsar. Claro. O sea, allí tenemos otro ejemplo. Eh, Cuando estamos en las temporadas de lluvia, es importante que las personas estén monitoreando el comportamiento de los diferentes drenajes. Entonces, pueden ser múltiples, pues digamos, los indicios, incluso también a nivel de la vegetación, Claro. cuando se observa que de pronto árboles de crecimiento importante o moderado comienzan a inclinarse. Y si eso va acompañado con grietas en el terreno, en el suelo, eso puede ser indicativo de que se está generando un movimiento de masa. Claro. O sea, fíjate que son Claro. múltiples los indicios y pudiesen ser muchos más, ¿no? Claro. Relacionados con estos fenómenos, sobre todo lo que tiene que ver con
el fenómeno hidrológico y lo que tiene que ver con la parte de los movimientos de masa. Claro, y por eso el impacto, por ejemplo, en la agricultura es casi que automático, porque es superficial, es decir, sea pequeña la crecida o el desbordamiento, no sea tan importante la inundación, bueno, en la agricultura el impacto es inmediato, no necesariamente así en las viviendas, pero también, porque sin importar cuán profundas sean las bases de una vivienda, si hay un deslave producto de una crecida, un desbordamiento, si se arrastran rocas, como se arrastró efectivamente en apartaderos, pues la vivienda, por muy estable, por muy firme que pueda estar, si está en una zona de riesgo, va a sufrir. Sí, sí, así es. Y de hecho, acabas de introducir un ingrediente importante que estamos analizando, y es que se observa, sobre todo hacia la parte de apartaderos, eh, un, o sea, muchas rocas, Ujú, muchos sedimentos, pero sobre todo de tamaño relativamente importante que fue arrastrado por estos cursos de agua. Y en el análisis que hemos hecho, es muy probable que muchos de esos sedimentos arrastrados por el río Chama y por sus diferentes afluentes ujú. sea el producto del material en tránsito que durante mucho tiempo ha estado a lo largo de los cursos de agua. Cuando me refiero a material en tránsito, específicamente me refiero a esas rocas que por diferentes razones han estado durante mucho tiempo en los cauces Sí, de los drenajes, bien sea porque esas rocas fueron arrastradas hace mucho tiempo por los cursos de agua, bien sea porque ahí en estas zonas hace miles de años existieron glaciares que se desplazaban y también aportaban sedimentos, sedimentos que podían tener allí miles de ujú, años, pero que frente a este tipo de crecidas pudiesen ser transportados también. Y otra manera de conseguir aportes de este tipo de materiales hacia los ujú. cursos de agua es a través precisamente de deslizamientos y derrumbes puntuales que Sí, normalmente ocurren en la naturaleza y en las montañas. Entonces, todas esas fuentes de suministro seguramente aportaron muchos de estos materiales que frente a unas lluvias como estas, intensas, concentradas en estas zonas montañosas, probablemente mucho de ese material que estaba allí en reposo, en tránsito, en los cauces, gran parte de ese material probablemente fue arrastrado. Y es lo que observamos, sobre todo a lo largo y ancho de lo que es la parte más alta de la zona afectada, que es la zona claro. de apartadero. Claro, es Gustavo Páez quien nos acompaña, él es geógrafo, es profesor, es investigador. Gustavo, el hombre, por naturaleza, busca estar cerca de las fuentes de agua, busca estar cerca de un río, de un riachuelo, de una laguna, de un lago, del mar incluso. Son zonas estas de riesgo. La naturaleza es incontrolable y busca recuperar los espacios de los que fue arrebatada. En ese sentido, las autoridades, ¿cuánto deberían intervenir en el control, en la prevención, en la regulación, en el mantenimiento de los cauces donde ya se han establecido viviendas o impedir que se establezcan? Sí, bueno, fíjate, acá hay dos grandes aspectos que son importantes de tocar, A ¿no? ver. Por una parte está lo que es la combinación preparación-respuesta, Ujú, donde en Venezuela, bueno, tenemos una experiencia importante en esa materia, puesto que le hemos puesto mucho énfasis a abordar la situación post-desastre, es decir, ocurre una tragedia y actuamos. Eso es preparación-respuesta. Entra allí, por supuesto, los bomberos, entra protección civil, entra en los grupos de rescate, entran todas estas instituciones gubernamentales, entre otras. sí, Entonces, actuamos en ese momento. Lamentablemente, bueno, allí, en ese momento, contamos fallecidos, contamos lesionados y pérdidas materiales. Pero eso es sumamente importante, inyectar recursos, invertir tiempo, capacitación en la preparación-respuesta. Pero también es sumamente importante otro binomio como es la prevención-mitigación, que es un poco lo que tú estás sí. señalando. Entonces, allí entran también otro conjunto de medidas, de acciones que encaminan a prevenir y o mitigar este tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de instalación de sistemas de alerta temprana, Así es. educación ambiental, prestarle atención
a lo que es la ordenación del territorio, Ujú. tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, lo que es la gestión de riesgos socionaturales. Todo eso, entre otras medidas, Ujú. también las medidas estructurales, ingenieriles, todo eso, entre otras medidas, conducirían a tratar de prevenir y o mitigar, como ya señalé hace unos Sí, segundos, muchos de estos eventos. Claro, no vamos a evitar claro, que ocurran claro. realmente, pero sí podemos estar mucho más preparados, mucho más prevenidos y, por supuesto, fortaleciendo una cultura frente al riesgo. Claro, esa puede ser una de las conclusiones de esta conversación. Es decir, hacer ese seguimiento de las cuencas. La verdad, hoy en día no es complicado. Los equipos cada día son más modernos, tienden a ser cada vez más económicos y esa prevención pues salva vidas y salva mucho dinero también. Gracias, Gustavo, por su tiempo esta mañana. Muchas gracias Un y gusto. Feliz saludos día. por Igualmente. saludos. Gracias. Geógrafo es Gustavo Páez, profesor titular de la Universidad de los Andes, investigador del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos. Son las 7:29 de la mañana. Permítame, en publicidad ya está hablando de Fospuca, por ejemplo. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo en cada calle limpia. Está el